de lo que es nuestra fe y la fidelidad de Dios. Amén. Esto es algo maravilloso. Durante todas las veces que meditamos acerca de los ataques del enemigo y cómo pues sus huestes de maldad atacan a los hijos de Dios, pues nos damos cuenta de un factor muy importante que nos ayuda a vencer por medio de la fe, es el Espíritu Santo, pero definitivamente necesitamos tener una fe sólida. Amén. Voltea con tu hermano y digámosle, tengamos una fe sólida. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios que nos ayuda a tener esa fe sólida. Amén. Y vamos a ir descubriendo algunas cosas que yo me desespero por aprender, por saber, por entender y porque muchos también aprendan y entiendan lo que el Señor nos está dando. Así que vamos a comenzar orando antes de buscar en nuestra Biblia la carta segunda a los Corintios del capítulo 1. Por ahí vamos a buscar, pero vamos a orar. ¿Qué le parece? Amén. Oremos al Señor. Padre, en esa hora te damos a ti el honor y la gloria, reconociendo, Señor, que tú eres el único poderoso Dios, quien nos ama y que nos ha bendecido, Señor, con toda clase de bendición en los lugares, Señor, celestiales, Padre. Gracias, Señor, porque de ti proviene, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y en ti estamos, Señor, hoy tomados de la mano, Señor, buscando tu rostro, Señor, aprendiendo más. Y creo, Señor, que aún necesitamos ser edificados en la fe para poder, Señor, soportar todas las embestidas que el enemigo está haciendo sobre nosotros. Así que te rogamos, Señor, danos fuerzas y danos la fe suficiente para mantenernos sólidos y firmes en estos tiempos difíciles. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Segunda a los Corintios. ¿Sabe usted que el apóstol San Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? Y por medio de lo que él nos habla, la teología de él, muchos, fíjate, le voy a decir esto, muchos no quieren, dicen, no, es que la teología me aparta de Dios, y no quieren estudiar. Piensan que la palabra teología es algo que está en contra de Dios. Y no, amado hermano, la palabra teología es el estudio de las cosas que tienen que ver con Dios. Amén. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que nos enseñe más, que nos muestre más, que nos ayude para que su palabra se haga vida en nosotros. Una de las cosas que está batallando la iglesia, amado hermano, es eso, precisamente la fe. Muchos tienen la fe salvadora, creen en Jesús y ya, pero no tienen victoria en su vida espiritual. Y ahí también tiene que ver la fe. Y no pueden tener una vida consagrada a Dios porque la fe que les ayuda, que nos ayuda a estar consagrados al Señor, también es deficiente en muchos lugares, en muchas iglesias. En la iglesia debe de entender, amado hermano, que Dios nos escogió, que Él nos dio el privilegio de ser iglesia y que su palabra dice que nadie nos va a arrebatar de su mano. Así que estamos seguros en Él. Pero para estar seguros en Él necesitamos que nuestra fe crezca. Y no solamente eso, saber que el Dios que nos ha llamado es un Dios fiel. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar a leer ahí en el capítulo número 2, versículo 18. Al 22. Cuando ya lo tenga me dice amén.
es 2 Corintios 1, 18 al 22. Gloria a Dios. No le cae gordo que a veces los pastores dicen la cita y luego ya, como ya la tienen y la leen, y cuando usted está buscando usted ahí en el índice, y ya cuando va hoy por Salmos, y usted todavía no llega a Corintios, y ahí está Isaías, y usted todavía no llega a Corintios, están los evangelios, y ya el pastor ya pasó a la siguiente cita, ¿verdad? Por eso estoy dando tiempo para que lo busque, pero entre más usted y yo estemos leyendo, más sabremos dónde está exactamente la cita bíblica. Amén. Gloria a Dios. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo que está entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, que eran los colaboradores de Pablo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios con él son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Maravillosa palabra. Amén. Así que Pablo está diciendo, no, ustedes no piensen que entre nosotros las promesas del Señor son sí y no. No son sí y no. Dice, porque nosotros les hemos predicado a Jesucristo y con mis colaboradores, dice el apóstol Pablo, por eso debemos de tener, debemos de ser bíblicos en la búsqueda de colaboradores, amén, personas llenas del Espíritu Santo, que no vayan a meter la pata, ¿verdad? Que no vayan a contradecir la misma palabra de Dios. Por eso es importante la lectura, por eso es importante el estudio, por eso es importante la práctica de la predicación de la palabra. Muchas veces desde aquí, desde el púlpito, yo he cometido muchos errores, confundiendo citas, confundiendo nombres, ¿verdad? Y usted debe estar atento, y usted debe de señalar también en qué partes está equivocado el que está predicando. Amén. No todo lo que se habla desde acá, fíjese lo que le voy a decir, no todo lo que se habla desde un púlpito proviene de Dios. Y ahí, amados hermanos, nosotros debemos de poner mucha atención para poder discernir, filtrar las palabras que escuchamos y ser como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Ellos iban a la Escritura a ver si es cierto que así dice. Ayer estaba leyendo un mensaje que subió una persona que dijo, Daniel capítulo 24 dice en el versículo 14 tal y tal cosa. Dije, a ver, espérame. ¿Alguien nota una falla ahí? Que Daniel no tiene 24 capítulos. Y entonces luego me fui a la Biblia y dije, a ver, ¿estoy bien o estoy mal? Y no, precisamente estamos correctos porque Daniel no tiene 24 capítulos. Amén. Y entonces la persona sacaba un texto de un capítulo 24 de un Daniel. Y dije, a ver, espérame, tengo que investigar esto. Y esas adiciones al libro de Daniel, hay otras al libro de Esther, hay otras como los libros de Macabeos 1, 2, 3 y 4, que curiosamente la doctrina romana solamente agarra el 1 y el 2, pero no agarra el 3 ni el 4. Como el libro de sabiduría, como el libro de Sirácides o el libro de Bel, el dragón. Dice, hermano, ¿en qué idioma me está hablando? Esos son libros apócrifos que no entraron dentro del canon y que por alguna circunstancia alguien los metió ahí en alguna doctrina y que están ahí y que forman un canon que no es más bien no
no entran en el canon y son libros que alguien usó, que alguien los escribió y les dieron la facultad o la estatura divina o inspirada y no lo tienen. No lo tienen. Nos quedamos con los 66 libros. Amén. Amén. Que dice, ¿cuál es 66, hermano? Nomás tengo uno, mire. Lea la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 66. Hermana, ¿de dónde sacó 66 libros el Nuevo Testamento? Bueno, ahí los agarro en curva, ¿verdad? Fácil, ve allí en el índice ya si no lo ha estudiado, hermano. Los voy a poner a contar ahorita los libros, ¿verdad? Pero, amado, es importante. Es importante porque tenemos que estar ciertos de lo que creemos, seguros de lo que creemos. ¿Y cómo vamos a estar seguros de lo que creemos si no sabemos qué creer? Alguien llega y te dice, es que aquí está el libro de sabiduría y aquí dice esto. Y el libro se llama Sabiduría de Salomón. A ver, búscame en tu Biblia, Sabiduría de Salomón. Pues no está. Es un libro apócrifo. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Oculto, escondido. Amén. A alguien se le ocurrió escribir algo y lo quiso meter ahí, pero no es inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Así que dice el apóstol San Pablo que lo que ellos han predicado, junto con sus servidores, con sus colaboradores Silvano y Timoteo, dice, no ha sido sí y no. O sea, no se contradice. Lleva un solo sentido, el sentido del evangelio, el sentido de la palabra de Dios. No hay contradicción. La palabra de Dios no se contradice. Mira, y algunos por ahí han encontrado, no, es que ¿qué dice la palabra del Señor? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Eso dice la Biblia? Sí. Y no dice ahí en Génesis, en el 6, 7 y 8, por ahí donde viene el diluvio, dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿Sí dice así la Biblia? Ahora, bueno, ¿se arrepintió? ¿Y por qué dice que Dios no se puede arrepentir? Ya lo agarré en curva, otra vez. Por el lenguaje, amado hermano. Porque el griego es un idioma que tiene varios significados y que dependiendo del contexto una palabra puede significar de una forma o de otra, y en español lo más que se pudo acomodar fue arrepentirse en el sentido de cambiar de opinión. Amén. Pero nosotros debemos de entender que la Biblia no fue dictada por Dios. Hermano, ¿qué está diciendo? No, la Biblia no fue dictada por Dios, porque si hubiera sido dictada por Dios, entonces no la entenderíamos. Fue inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración, el poder del Espíritu Santo llega al corazón de los escritores bíblicos y entonces ellos dan una interpretación de la inspiración que recibieron por el Espíritu Santo. Amén. Vemos a un Juan ahí en Apocalipsis diciendo, vi un carro de fuego. Bueno, ahorita si escuchara a mi moto, o hace unos días el carro del hermano Ismael, hubiera dicho, este es un carro de trueno, un carro de fuego. O si hubiera un cohete o hubiera un avión con las turbinas de propulsión a chorro, es un carro de fuego, ¿verdad? Y nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Amén. Yo le decía esto a alguien, hermanos, la palabra de Dios es para los sabios y para los no tan sabios. Es para los entendidos y para los que no somos tan entendidos. Amén. Para los que saben leer y para los que no saben leer. La palabra de Dios está inspirada para que todo ser humano la pueda entender.
Si tiene la fe que el Espíritu Santo da. Amén. Así que Pablo está diciendo, la palabra que estamos dando, mis colaboradores y yo, no se contradice. Y quiero que lea el versículo 20, porque esto es importante. Dice, porque todas las promesas de Dios, ¿cuáles promesas de Dios? ¿Cuáles? Todas. Porque todas las, ¿cuáles? ¿Cuáles? Todas. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Así que Pablo está diciendo, las promesas de Dios son firmes porque Dios es fiel. Porque Dios no cambia de opinión. Amén. Porque Él dice que nos ha bendecido, que si podemos creer, entonces somos participantes de lo que Él ha preparado para nosotros. Amén. Ahora, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a saber si algo de Dios es firme para nosotros? Cuando yo le digo, hermano, usted va a juzgar en el día del juicio, se queda patinando. Porque no ha leído la parte donde el Señor dice, ¿no sabéis que vosotros vais a juzgar aún a los ángeles? ¿Sí lo dice la Biblia? Tenemos que tener presente esos versículos y entenderlos. Muchos hermanos huyen cuando el diablo los dice, pastor, ore por mí, porque el diablo ya me trae corriendo. ¿Por qué te trae corriendo? Porque no tienes identidad, porque no conoces el sí de la palabra de Dios que te establece a ti con autoridad. Autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Autoridad, amado hermano, y no andes buscando alacranes para quitarles el pellejo. Está diciendo el Señor acerca de serpientes y escorpiones, acerca de demonios, acerca de espíritus caídos. Amén. Dice el Señor, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza del enemigo. Cuando tú y yo entendemos que es toda fuerza del enemigo, nos daremos cuenta, amado hermano, que el diablo, ni un espíritu malo, ni un espanto, ni un descarnado o un encarnado o lo que quiera, no tiene poder, ni una bruja, ni un satanista, ni un demonio, ni un montón de demonios, no tienen poder en contra de la iglesia. Porque el Señor lo dice y su sí es firme. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Amén. Un nahual no nos hace nada. Quetzalcóatl no nos hace. La Tonantzin no nos hace nada. Si estamos firmes en el Señor. Amén. Una ocasión llegamos a un hogar de gente que ya era cristiana de mucho tiempo. ¿Cómo están, hermanos? Pues aquí tristes, hermanos, que el diablo ya nos trae, no nos deja. Bueno, pues ¿qué autoridad le han dado al diablo? Si el Señor dice en su palabra, y despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Como que no lo entiende, que no lo cree. Si dice eso la palabra, a ver, búsquelo. A ver, hay una concordancia. ¿Dónde dice eso? Tiene que estar bien seguro de lo que está hablando, porque, mire, cuando hablamos de una fe sólida, de una fe firme, cuando hablamos, amado hermano, de la fidelidad de Dios, todo tiene que ver con entender y saber dónde dice y qué dice Dios. Amén. ¿Sabe usted que va a reinar con el Señor aquí sobre la tierra un periodo de 1000 años? Colosenses 2:15. A ver, ¿puede leerlo, por favor? Principados
y potestades del maligno. Los despojó. ¿Qué es despojar? Quitarles. Les quitó la autoridad y el poder que tenía sobre los creyentes. Amén. No se lo quitó sobre todas las personas. Porque los que son de él, del diablo, todavía el diablo tiene autoridad sobre ellos. Qué tremendo que haya personas cristianas que piensen que todavía pueden ser endemoniadas o poseídas. Qué triste. Entonces, ¿dónde quedó la palabra del Señor que dice el apóstol San Pablo? No ignoréis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde quedó la palabra cuando el Señor Jesús dice, si ustedes creen, como dicen las Escrituras, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en sus corazones? ¿Dónde quedó esa palabra? ¿Dónde está la palabra donde dice el Señor que nuestra copa está rebosando? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Dónde quedó esa palabra? Donde dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti. ¿Dónde quedó esa palabra? Donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está esa palabra entonces? ¿Dónde está la victoria que el Señor dice, más vosotros sois más que vencedores? Y no estoy hablando de una actitud triunfalista, porque hay actitudes triunfalistas, ¿verdad? No, hermanos, que yo como soy cristiano tengo mucho dinero y pues no, a mí, yo llego y como soy hijo de Dios, aquí me atienden primero antes que a las viejitas y las embarazadas. Yo soy un hijo de Dios. No, porque también es un Dios de justicia. Amén. Y Él nos dice en su palabra, capítulo 11, Evangelio según San Mateo. Sí, lo dice en el versículo 29, por ahí adelante. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas. Porque al final de cuentas, amado hermano, cuando el Señor habla su palabra, es para hacer la voluntad de Él sobre nosotros. Y ese es un punto muy importante que yo quiero que tú y yo entendamos. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para tu vida. Y muchos han querido usar la palabra de Dios para hacer su propia voluntad. Voltea con tu hermano y dile, no hagas tu voluntad, sino la de Dios. Por eso la gente no alaba, por eso la gente no asiste a la iglesia, por eso la gente no diezma, por eso la gente no canta, por eso la gente no sirve, porque está haciendo su propia voluntad. Y piensa que, bueno, Dios es bueno y va a tolerar. Pero, amado hermano, nosotros, usted y yo debemos de entender una cosa, que debemos de estar sujetos a Dios. ¿Cómo estamos sujetos a Dios? En obediencia a su palabra, en obediencia a su voluntad. ¿Será voluntad de Dios que no cantemos? ¿Será voluntad de Dios que no alabemos? ¿Será voluntad de Dios que no sirvamos en la iglesia? ¿Será voluntad de Dios que no ofrendamos, que no diezmamos, que no servimos para que la obra del evangelio crezca? ¿Será esa la voluntad de Dios o será nuestra voluntad? Y tenemos que entenderlo, porque si queremos el beneficio de la cobertura, de la bendición, de esa certidumbre del sí de Dios, del amén de Dios en sus promesas, nosotros también debemos de ser congruentes con la fe que estamos manifestando. ¿Qué clase de fe estamos manifestando? Y no a los hombres, amado hermano, sino a Dios. Dios que mira todas las cosas. Dios que pesa los corazones. ¿Sabías que Dios va a pesar tu corazón y el mío? ¿Y para qué lo va a pesar? Para saber si está vano o para saber si tiene sustancia. ¿Cuál es la sustancia? La fe. ¿Cuál es la sustancia? El fruto del Espíritu.
Esa es la sustancia que nos hace sólidos, que nos hace con un peso en ese día. En ese día, cuando nuestros corazones sean pesados, cuando venga el ángel del Señor y meta la hoz. ¿Usted sabe qué es una hoz? Es una cuchilla. ¿Para qué sirve la hoz? Para cegar el trigo. Generalmente usted puede cortar lo que sea, pero hasta las uñas de los pies si quiere cortarse, pero está hecha para cegar el trigo. Amén. Y alguien recuerda cuando el ángel dijo, meto la hoz o corto primero la cizaña, que dijo el Señor, no, deja que crezcan juntas. Así que la cizaña y el trigo crecen juntos. Crecen juntos. ¿Y cuándo van a ser separados? ¿El día que los corten? No. El Señor dijo, va, mete la hoz y corta junto, tanto el trigo como la cizaña. Dice, porque yo tengo mi aventador en mi mano. ¿Qué es un aventador? Es para aventar, ¿verdad? Agarra el trigo y lo avienta. ¿Para qué? Para que el aire haga su trabajo y todo el tamo, todo lo vano se lo lleva el aire y el trigo pesadito cae en el mismo lugar y ese trigo es llevado ahí al granero, que es el cielo. Y el tamo, el que estaba vano, el que estaba hueco, el que hacía su sola voluntad, el que no tenía una solidez en la fe, el que no sabía cuáles eran las promesas de Dios, y por eso estuvo haciendo como que sí, como que no, y entonces tenía una fe fingida, y entonces no era sólido. Cuando venía la prueba, entonces se alejaba. Cuando venía la bendición, ahí estaba dándole gloria a Dios, pero cuando venía la prueba, se daba un tiempo, se alejaba de Dios, se apartaba de Dios y lamentaba porque le estaba yendo mal. Todo eso es vano, dice el Señor, y el tamo es juntado, y luego ¿qué le pasa? ¿Lo meten en un granero? No, ese tamo, dice la Biblia, que se le prende lumbre y es el lago de fuego, es la muerte segunda. Por eso nosotros, amado hermano, esto tiene que ver con nuestra salvación, eso tiene que ver con nuestra identidad. Porque las palabras y las promesas del Señor son en Él sí y amén. ¿Cuántos dicen amén? Primera los Corintios 1:9. Nada más regrese un libro para atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Dios es fiel? Amén. Y lo está diciendo Pablo. Dios es fiel. Él es fiel. ¿Qué quiere decir? Que su palabra no cae a tierra. Su palabra se cumple. Voltea con tu hermano y dile, la palabra de Dios se cumple. Mira, si hay algo que se va a cumplir por la eternidad, es su palabra. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Son estables. Si hay algo seguro en todo el universo, es la palabra de Dios. ¿Y sabes quién es el primero interesado en cumplir la palabra de Dios? Dios, Jesús, Dios. Es el más interesado porque ni una jota, ni una tilde, ninguna sola parte de su palabra quedará sin cumplirse, porque eso habla de su fidelidad. Y dice que Él es fiel, por lo cual, dice el Señor, fuisteis llamados. Voltea con tu hermano y dile, Dios te está llamando. Y no solamente decir soy de la iglesia, no solamente decir soy salvo, dice fuiste llamado a una comunión, a la comunión. Amado hermano, la comunión está formada de dos palabras: común
y unión. Amén. Común unión, que las dos partes que están juntas quieren estar juntas. Yo te digo esto, Jesucristo quiere estar junto con nosotros. ¿Y por qué tú no quieres? Ándele, lo agarré otra vez en la curva, ¿verdad? Porque si Jesucristo quiere tener unión con nosotros, nosotros también debemos de querer para que sea común, tanto de Él como de nosotros. La iniciativa. Voltea con tu hermano y dile, ten iniciativa para unirte con el Señor. No lo des por hecho de que lees la Biblia, de que ya sabes el Evangelio y que ya tienes comunión. No, tener comunión, amado hermano. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una unión, una común unión con otra persona? Pregúnteme algo de mi esposa o pregúntele a mi esposa algo de mí. Se conocen. Y aquí la pregunta es, ¿conocemos a Jesús? ¿Qué tanto le conocemos? Entre más le conozcamos, más quisiéramos estar con Él. Amén. Y creo que, amado hermano, Él es fiel. Y por esa fidelidad de Él, Él nos llamó. Porque nosotros estábamos apartados, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Ese es apartado. Y el Señor nos llamó, nos dijo, ven. ¿Y sabes cómo nos llamó? Mandó su Espíritu Santo en cada corazón que dejó fe en nosotros para poder acercarnos al Señor. Pero Él está esperando que esa unión sea común. Por eso el juez en el día de la boda le pregunta a la esposa, ¿aceptas por esposo a este? Y luego le pregunta al esposo, ¿aceptas por esposa a esta? Si uno de los dos no dice nada, no hay boda, no hay unión, porque debe ser común. Y les pregunta, ¿alguien los forzó a venir? Ha habido bodas donde sí, a mí mi suegro me está forzando. Entonces se acaba, se cancela porque no es común unión. Eso está siendo coaccionado. Y dice el Señor que de esa común unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, es con Él. Amén. ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a estar unido con Jesús? Mira, hay una porción, y vamos a enlazarlo, porque dice la palabra del Señor en una de las cartas de Juan. En esto conocemos que somos hijos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Amado, amar a Jesús no solamente es decirle, te amo Jesús, y cantarle una canción media romanticona y que llega y te hace derramar lágrimas, ¿verdad? Amar a Jesús es amar al que está ahí a tu lado, al que está enfrente, al que está a un lado de ti. Por eso el Señor, cuando habló de la cena del Señor, la Santa Cena, ¿alguien sabe para qué sirve la Santa Cena? Que todos los que están bautizados deberíamos de participar en la cena del Señor y vamos a celebrar este domingo, primeramente Dios, para recordar la muerte y el sacrificio de Jesús. Para recordar la muerte y el sacrificio de Jesús, el Señor nos demanda una cosa: que discernamos el cuerpo de Cristo. Los romanistas, bueno, este es el cuerpo de Cristo, y agarran una hostia. No. La Biblia dice quién es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermano? Mi hermano y mi hermana. Los de esta congregación nada más, ¿verdad? No. Todos los creyentes en Jesús. Amén. Ellos y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando discernimos eso, podemos participar de la cena del Señor. ¿Por qué toqué el punto de la cena del Señor? Porque, amado hermano, la comunión con su Hijo se traduce en habitar los hermanos juntos, en armonía.
Eso es delicioso para Dios. Cuando tú convives con la iglesia, cuando tú conoces la necesidad y no esperas pasar adelante, hermano, yo voy a ayudarle. No, que vas ahí a su casa, le encuentras de manera personal y le ayudas y le apoyas y manifiestas tu amor. ¿Sabes una de las formas más comunes que el mundo manifiesta su amor? ¿Cuál es? No me digas que dando un beso, no. Porque Judas le dio un beso a Jesús y no. Es dando algo, un regalo, ¿verdad? El día del cumpleaños, ahí le va un regalo. Bueno, es parte, pero, amado hermano, el amor se manifiesta cuando somos empáticos con los demás. Cuando estamos ahí en el tiempo de la necesidad. Cuando apoyamos en el tiempo de la enfermedad. Eso es parte de la comunión con su Hijo. Amén. El Señor dice, un día van a venir delante de mí y yo les voy a decir gracias porque me diste de comer, me viste enfermo, me fuiste a visitar, estaba yo en la cárcel, me fuiste a ver, me diste de beber, me vestiste porque estaba desnudo. ¿Cuándo, Señor, te vimos enfermo, desnudo, enfermo en la cárcel o hambriento y sediento? El Señor dijo, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Estás vistiendo a Jesús? ¿Estás alimentando a Jesús? ¿Estás visitando a Jesús? ¿Estás acompañando a Jesús? Cuando lo haces por un hermano de la iglesia, a Él se lo haces. Qué maravilloso es Dios, amén. Ahora, eso es parte de activar el sí de Dios en nosotros. Porque, mira, además, su palabra, vamos a ir a otro versículo. Ahí está en Isaías 55, 11. Isaías 55, ya me pasé, ahí está. El ventilador me está ayudando. Versículo 11. Mira, hay muchos lobos rapaces que se han beneficiado de las palabras no entendidas por las congregaciones. Es por eso que muchos ya se llaman apóstolos, apóstatas, iba a decir, pues también apóstoles, profetas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Todos quieren tener el don de esto, el don del otro. ¿Cuántos quieren tener el don de dar? Nadie. ¿Cuántos quieren tener el don de servir? Nadie, ¿no? ¿Es un don? Sí. Sí, amado hermano, el que tiene el don de dar, que lo haga con liberalidad. El que tiene el don de servir, que lo haga, ¿cómo dice? Con prestitud, ¿verdad? Versículo 11, ya lo tiene, 55:11 de Isaías, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea que todas las promesas que son estables y son fieles y son sí para nosotros, son aquellas palabras que también salieron de la boca del Señor. Dice, no volverá a mí vacía. O sea que las promesas de Dios tienen un propósito. Dice, sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Entonces las promesas de Dios, las palabras de Dios, estarán prosperando lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Amén. Es que por eso muchos se desesperan, ¿verdad? Es que yo ya me quiero casar, quiero una muchacha 20, 60 y revienta, que sea rubia, ojos azules y que me mantenga. No es lo que tú quieras. Las bendiciones de Dios, ay Señor, llena mi cartera, llena mi cuenta de banco, dame más dinero, dame ropa de marca. No es lo que tú quieras, sino que
Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que el Señor nos está diciendo hoy, ¿sabes qué? Tu fe tiene que estar entendiendo también eso. Que si tienes pruebas, mira, casi todos le sacamos a las pruebas. Ay, no. ¿Cuántos quieren estar en prueba? Nadie. Nadie. Pero ¿sabes qué es en medio de la prueba cuando crecemos, cuando avanzamos y a veces cuando entendemos propósitos de Dios para nosotros? En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la aflicción. Pero no nos gusta pasar por prueba, no nos gusta pasar por aflicción. Así que dice el Señor que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo, dice el Señor, la envié. Gloria a Dios. Así que la voluntad de nuestro Dios, amado hermano, nos ayuda a que nuestra fe esté sólida. Mira, muchos en este momento estarán diciendo, bueno, ya no entendí, ya me revolví. ¿Qué tiene que ver la fidelidad con Dios, de Dios con sus propósitos? Mira, hermano, Dios tiene una visión y un propósito. Esa visión lo traducimos como propósito. La visión de Dios es nuestra salvación. Amén. Él va a hacer todo lo necesario para que seamos salvos. Ahí te va. Y si es necesario que nos mate para ser salvos, nos matará. Ay, es que eso como que no nos gusta. Porque al final de cuentas, nosotros buscamos argumentos de la Biblia, promesas que nos agraden, que se acomoden para que nosotros estemos cómodos. ¿Has oído los pecados de muerte? Es que la iglesia romana había dicho por ahí que los pecados de muerte y los pecados no de muerte, que los pecaditos chiquitos y los pecados grandotes. ¿Cuáles pecados pueden ser perdonados por el Señor? Todos a excepción de blasfemar en contra del Espíritu Santo, la incredulidad, el suicidio. No porque no se puedan perdonar, sino porque el que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a recibir el redarguir para pedir perdón? No puede creer, no puede pedir perdón. Es como decir, este no puede respirar, es que no tiene nariz. Pues sí. Imagínate que alguien, ¿podrá nacer alguien sin corazón? Tal vez. Pues no sé. ¿Podrá vivir sin él? Pues no. Así que si no tiene el Espíritu Santo, si no cree en el Espíritu Santo, ¿cree que podrá ser salvo? No. Ahora, si se suicida, tal vez ya no alcance a pedir perdón. Y dijo, me voy a matar y luego voy a pedir perdón. No, es que se pide perdón en vida. Entonces, por eso, ¿verdad? La incredulidad es imperdonable. ¿Podrá un incrédulo entrar al reino de los cielos? No. Voltea con tu hermano y dile, no seamos incrédulos. La incredulidad nos condena. Y pensábamos que nada más ofender al Espíritu Santo era imperdonable. Pero la incredulidad es imperdonable. Dios no perdonará a ningún incrédulo. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Amén. Así que son varios factores. Amén. Pero si nosotros, amado hermano, conocemos las promesas de Dios y sabemos que son firmes y que tienen un propósito, amado hermano, y que Dios está usándonos para que su palabra sea prosperada, porque Pablo en la primera lectura que leímos, en 2 Corintios, está diciendo, porque las promesas de Dios son sí y amén, y algo que dice ahí adelante, en nosotros. Vuelva a 2 Corintios.
Esto es importante, ya casi estoy terminando. Aunque me faltaron algunas citas, pero ya estoy casi terminando. Pero necesito decirle esto, porque es importantísimo. Segunda a los Corintios, quedamos capítulo número 1, ¿verdad? Y versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Ya está ahí, se acabó el versículo? No, ¿qué dice ahí? Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Cuando nosotros creemos las promesas de Dios y no las ignoramos, entonces eso le da gloria a Dios. Por eso Dios no quiere una iglesia derrotada, una iglesia sufriente, una iglesia que se autocompadece de sí misma, una iglesia que vive siempre lastimosamente diciendo, ay de mí, que me está yendo. ¿Qué le pasó a todos los que iban en el desierto, que habían salido de Egipto y que dijeron, ay de nosotros, nos vamos a morir? ¿Qué les pasó? Se murieron. Porque sus corazones anhelaban volver a la seguridad de la esclavitud. Para muchos, óigame lo que le voy a decir, porque ya estoy terminando. Para muchos era más cómodo y seguro vivir de la manera mundana en que antes vivían. Ahora no pueden transar, ahora no pueden mentir, ahora no pueden robar, ahora no pueden maldecir, ahora no pueden fornicar. Y antes era cómodo, y antes había placer, y antes hasta había remuneración por hacer eso. Y ahora están en Cristo y dicen, ahora me está yendo mal. Y antes que no conocía, traía mi cartera que no se podía cerrar. Y ahora ya no traigo, y todavía tengo que diezmar, y todavía tengo que ofrendar, y todavía que, no han nacido de nuevo. Las promesas de Dios son firmes, son sí, para gloria del Señor en nosotros. Pero no como nosotros pensamos que las promesas de Dios van a traer un beneficio personal, mundano o terrenal en nuestras vidas, sino que el beneficio de esas promesas están de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso dice en su palabra 55 de Isaías, ¿verdad? Dice en el versículo 11, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a vacía, sino que será prosperada en el propósito para el cual yo la envié. Y esas promesas que Dios ha hablado para ti, amado hermano, y para mí, no son solamente, muchos las quieren ver de manera de esa doctrina de prosperidad, ¿verdad? Si es que yo debo de tener, soy hijo de Dios, debo tener carro, soy hijo de Dios, debo de estar bien vestido, soy hijo de Dios, tengo que ser elegante y tengo que tener casa. ¿Quién te dijo eso? ¿Jesús era el hijo de Dios, sí o no? Y él dijo, las zorras tienen su nido y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. No es que como cristianos debemos siempre de andar a la línea, siempre bien, siempre perfumado. Amado hermano, hay hombres llenos de unción del Espíritu Santo y zapatos rotos. Hay personas, amado hermano, que no tienen casa, que trabajan, que están llenos del Espíritu Santo y predican el Evangelio. Pero hoy en la sociedad ha traducido las bendiciones de Dios en comodidad. Pero ¿sabes qué? El narcotráfico también le da comodidad y holgura económica. Y no precisamente tiene que ser cristiano para estar encumbrado. Los políticos, ¿conoce un político pobre? ¿Conoce un político que ande a pie? No. Un político que no tenga propiedades, no. Qué tremendo, ¿no? Y a veces queremos ser como políticos. Es que soy cristiano, las promesas de Dios para mi vida, y yo voy a confesar ahora y voy a declarar riqueza. ¿Dónde están? Dijo un hermano, ¿dónde están mis millones? Bueno, hermano, no mío, hermano del diablo. Estaba gritándole a Dios, ¿dónde están mis millones, Señor?
Mis millones, ¿sabe dónde están? En el reino de los cielos. Porque Él dice, no hagas tesoros en la tierra, donde el orín, dice, y el hollín corrompen. Mejor haz tesoros en el cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como una añadidura de parte de Dios para tu vida. Pero permite que las promesas de Dios, entiéndelas, conócelas y entiéndelas. Nuestra riqueza, amado hermano, es la presencia de Dios. Porque la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en la presencia de Dios en su vida, en su común unión con Jesucristo, en su relación íntima, personal con Dios, en lo reservado de su morada, en esa confianza, en esa unión, en esa unidad. Y Jesús dijo, Señor, yo oro para que sean uno, estos, así conmigo, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Habrá algo que el Hijo desconozca del Padre? No. ¿Habrá algo que el Padre desconozca del Hijo? No. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos del Señor. Así que nos hace falta poder doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, hazme entender tus promesas. Tus promesas para mi vida, dice en Efesios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual y que nos hizo sentar juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. No es un trono de oro aquí en la tierra. No son cuentas de banco. Bueno, si Dios te la da, bueno, gloria a Dios. Compártela. Si te llenas, comparte. Ya sabes mi número y mi casa. Pero las promesas de Dios son para un propósito, para darte victoria, para la gloria de Dios. Cuando vencemos al diablo, cuando vencemos principados y potestades, el Señor se llena de gloria. Que además que es Él el que lo vence, es Él el que derrota a Satanás y nos pone ahí. Mira, agarró al diablo, lo golpeó, lo noqueó, lo desmayó, lo pone ahí, luego nos pone delante del diablo y el diablo está todo noqueado, y nosotros levantamos, ya lo vencí, fue Dios. Y el Señor te aplaude y dice, bien, mijo, vente, mijo, vas aprendiendo. Cuando es Él que hace toda la obra, cuando Él es el que te libra de la peste destructora, de la saeta que vuela no me acuerdo si es de día o de noche, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y de misericordias, el que hace tus pies como de siervas, dice el Señor. Él se manifiesta como nuestra roca firme y nuestra ancla segura. Y nos pone ahí en un barco que Él sostiene, que Él cuida, en una tormenta que Él regula y que está esperando que nosotros clamemos para que Él detenga esas tormentas, creyendo que Él lo va a hacer porque Él dijo que lo iba a hacer. Y Él se llena de esa gloria. Qué maravilloso nuestro Padre. Qué maravilloso es Dios, que nos toma de la mano y nos hace que nuestra fe sea sólida y sea fuerte, porque Él es fiel. Aprendamos, conozcamos las promesas verdaderas de Dios. No las promesas que están publicadas ahí en TikTok, en Facebook, que dicen que tú tienes que tener marcas y carros y propiedad. No, las riquezas de Dios, las riquezas espirituales, las riquezas en victoria que se ganaron por la sangre y el dolor en una cruz, en un madero. Agárrate de esas promesas. Vive las promesas del Señor y mantén esa común unión con el Hijo de Dios. Estemos de pie, amados hermanos.
para decirle: Señor, yo necesito entender tus promesas. Tal vez no te has dado cuenta. Y esas promesas ya las tienes, pero no las has entendido. Las promesas ya fueron dadas. No, Dios no va a esperar a que la entiendas para que la tengas. Él ya te la dio. Ya tiene las promesas. Ya las tienes. Está en tiempo pasado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya en el pasado con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Ya te bendijo Dios, ya tiene las promesas. Disciérnelas, entiéndelas, disfrútalas, vívelas y dale la gloria a Jesús. Padre, en esta noche te damos gracias por esta palabra. Nos has dado una fe firme y sólida, Señor. Ayúdanos a conocer, Señor, aún más esas promesas. No para jactancia alguna de la carne, sino, Señor, para darte gloria. En cada victoria que tenemos, Señor, en contra de los principados y las potestades, tú te llenas de gloria, Señor. No porque nosotros hayamos vencido, sino porque tú las venciste, Señor, y las venciste preparando, Señor, esa victoria para que nosotros la disfrutemos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, lo maravilloso y lo hermoso que eres tú, que nos bendice, Señor, con toda clase de bendición espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra dice que nos has dado potestad, que nos has dado el ser hijos de Dios. Nos diste autoridad para hacernos llamar hijos de Dios, Señor, porque nos has dado una fe que ha vencido al mundo. No la va a vencer, ya ha vencido al mundo. La fe que nos has dado, ya nos has escogido, ya nos has salvado, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a disfrutar las promesas maravillosas que tú tienes para nosotros en el sentido correcto espiritual, Señor. Y quita de nosotros toda vanidad, toda enseñanza contraria que no estaba conforme, Señor, a tu espíritu y que estaba solamente basada de manera carnal en prosperidad material. Señor, reprende esos pensamientos, reprende esas enseñanzas y vuelve, Señor, a enseñarnos el verdadero evangelio y la verdadera victoria que tú has comprado para nosotros. Gracias, Señor, porque mis hermanos tienen una fe sólida, porque mis hermanos que están aquí, los que me están escuchando, hoy, Señor, tendrán una fe sólida, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, porque ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Hablando de manera espiritual, Señor, porque caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas a vivir, a saborear y a disfrutar las promesas que tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Maravilloso Dios. Maravilloso Rey. Aleluya. Santo es Dios. Santo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. Esta es la hora en que nos despedimos de las redes sociales. Oren por nosotros. Mándenos un mensajito. Pónganos ahí sus peticiones de oración y estaremos intercediendo por ustedes. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.